Bueno, como dice en la televisión, buenos días reiterados. Bueno, hoy tenemos el gusto de presentarles al compañero José Luis Cusa Telles de Girón, que nos va a hablar acerca del 30 de noviembre, el momento tremendo ese en Santiago de Cuba, y qué sucedió en la espera de la llegada del yate grande. José Luis Cusa es combatiente de aquella época en que era muy jovencito, era casi chiquitico y del mamey, era un muchachón, pero bueno, aún así, siendo un muchachón, siempre hizo lo que hacían todos los santiagueros, incorporarse a la lucha. Después de mucho andar por la sierra, por toda una serie de momentos, fue marino durante mucho tiempo, director fundador de la Academia Naval después del triunfo de la Revolución, y hoy, bueno, pues es uno de nuestros historiadores que hoy nos viene a traer recuerdos de aquel momento. Así que con ustedes, Cusa. Yo tuve la suerte de que mis hermanas, no somos santiagueros, mis hermanas estudiaban en la escuela normal para maestros de Santiago de Cuba. Ahí estudiaban Pepito Tey, Fran País, Alberto Fernández Montedioca, Pacho, que muere con el Che en Bolivia, ese de los jóvenes ahí, Pedro García Lupiáñez, que fue alcalde, fue el primer presidente del Poder Popular en Bayamo y destacado deportista, muy ligado al Inter santiaguero, Chichito Colomé, toda una serie de jóvenes que estudiaban en la escuela normal. Cuando el golpe de Estado, el presidente de los alumnos de la escuela normal era Fran País, elegido por el alumnado normalista, que era muy conservador, elegido su presidente, porque era filomático y no se iba a meter en nada. Y el segundo fue Pepito Tey, que había sido el otro que aspiraba a la presidencia, pero como era más movido, más agitador y demás, y muy simpático, muy agradable, un muchacho que tenía mucha muchachita, que eran las normalistas, pero era más agitador, y los normalistas terminaban octavo grado, pasaban 4 años, se presentaban a la universidad por examen, pasaban 4 años, ya salían con una escuela, que no había tales escuelas, pero bueno, los normalistas se graduaban y coordinaban con los maestros que tenían escuelas y hacían sustituciones y demás. Lo sé por mis hermanas, ¿no?, que así empezaron el magisterio cuando se graduaron. Viene el golpe de Estado y entonces Fran, Pepito y Alberto Fernández y Chichito Colomé y Pedro García y toda una serie de compañeros, como Cauce también, que fue comandante del ejército rebelde, Nivaldo Cauce. Toda una serie de compañeros empezaron a enfrentarse a la dictadura en manifestación. Y a mi casa llegaban mis hermanas hablando de Fran País, de Pepito Tey, de Pachungo, que se fajaban con la policía, toda cosa. Entonces yo estoy estudiando La Salle, ya primer año, entran unos profesores nuevos y entra uno delgadito que jugaba básquet con nosotros por la tarde, porque yo era deportista. Y entonces jugaba con nosotros, muy bueno que sí. Y un día llego a mi casa y veo a este profesor conversando con mi hermana en la puerta, un viernes. Cuando entra mi hermana le pregunto y me dice Pepito Tey. ¡Guau! Pepito
Pepito T, que está contra Batista, que está contra la dictadura. Y nosotros, un muchacho, tenía en ese momento 14 años. Éramos muchachos que estábamos estudiando la Constitución, ¿entiendes? Teníamos conocimiento de que se habían violado las leyes en Cuba con el golpe de Estado. Y voy allá a ver a Pepito T. Y hablo de que yo estoy en contra de la dictadura y que yo sé que él es un dirigente estudiantil y revolucionario, qué sé yo. Y Pepito lo primero que hace le dice, dame tu boletín, porque en La Salle, cada vez que había una clase, el profesor llegaba y repartía unos papelitos y hacía una pregunta, y era una pregunta de control, y por eso le daban a uno una calificación semanal y un lugar en el aula, sobresaliente, notable, aprovechado, aprobado y suspenso. Y el cura director iba los viernes a repartir los boletines. Entonces imagínate, empezaba por el sobresaliente. Una vez yo fui suspenso y yo quería meterme debajo el asiento aquel porque era una presión tremenda. Y Pepito, cuando yo le hablo así, me dice, dame tu boletín. Y nos daban el boletín los viernes con un lugar y una calificación. Ahí dice, lo primero que me dice, mire, para que tú me hables de revolución y contra Batista, tienes que ser un buen estudiante, porque esto es un colegio católico de gente pudiente, que cuando hay una manifestación, hay algo que llevar a la huelga, se van a la huelga a los institutos, la escuela de comercio, y hay que llevar a la huelga a esta escuela. Si tú hablas de huelga, de cerrar la escuela con esta nota, la gente va a pensar que tú eres un mal estudiante, lo que no quiere estudiar. Para tú venirme a hablar de revolución y eso, tienes que ser un buen estudiante. Toma, dale. Y me convirtió en un estudiante bueno, que llegué a ser excelencia del Colegio La Salle por la presión de Pepito T. ¿Entiendes? Y entonces era basquetbolista, era presidente de la Juventud Católica del Colegio La Salle, también yo fui. Y así, después Pepito me presenta a Fran, como nuestro jefe, llega Lester Rodríguez, que había sido combatiente en Moncada, que había estado, que no lo habían apresado, y entonces había estado en la lucha clandestina, y cuando se crea el movimiento 26 de julio, la salida de Fidel de la cárcel en junio del 55, Lester es enviado a Santiago por Fidel para coordinador del movimiento, para que nuestra organización, la organización de Fran y de Pepito T, pasáramos el 26 de julio en el año 55. Presenta Lester. Y entrenábamos en la escuela de comercio, en la escuela normal para maestros, en el baloncesto y en la pista allí. Entrenábamos ahí, yo conocía a otros combatientes el 30 de noviembre, porque la lucha clandestina, recuérdense ustedes que es muy compartimentada. Célula y no conocer lo menos que pueda saber. Y entonces ahí en la escuela normal pues iba Tony Alomar, uno que le decíamos Tapo la Foca, que jamás supe el nombre de él. Y así, y entrenábamos y corríamos, entrenábamos. Frank no jugaba baloncesto, Capito sí, Frank, Lester, Tony Alomar, Tato, Pachungo, sí jugábamos. Pero después corríamos también, entrenábamos para las acciones que había que estar preparados, para las acciones que iban a ocurrir. Y así se fue desarrollando el movimiento revolucionario en Santiago de Cuba, por Fran País, por Pepito T, por Jorge Ibarra Cuesta, el famoso historiador, que cuando él falleció, hicimos ahí
en la casa del Alba, allí en línea, hicimos un conversatorio y yo presenté la parte insurreccional de Jorge Ibarra. La gente se quedó maravillada porque él no habló jamás de nada. Y él fue, junto con Fran Pay y Pepito Tey, fundador del movimiento estudiantil y revolucionario insurreccional de Santiago de Cuba. Entonces, cuando en este interín, Fran y Pepito crearon una organización estudiantil con los normalistas, pero crearon un movimiento insurreccional, una organización insurreccional que se llamó Decisión Guitera, porque Guitera había luchado, había organizado la lucha insurreccional contra Machado, y el pensamiento de Guitera estaba en nosotros. Decisión Guitera fue la primera organización que Frank y Pepito hicieron para la lucha armada contra Batista. Después llegó, en el año 54, llegó Armando Jara, que era que había sido el abogado del doctor, profesor de la universidad y profesor del Colegio Nacional de Defensa que existía cuando Batista, García Bárcena. Y entonces llegó con la cosa del Movimiento de la Nación, de García Bárcena. Bueno, se decidió pasar al Movimiento de la Nación. Cuando el Movimiento de la Nación no iba a hacer nada contra la farsa electoral del 55, Fran y Pepito, que habían venido la banda, plantearon separación y hicieron el Acción Revolucionaria Oriental en diciembre del 54. Y empezamos a buscar armas. ¿Dónde están las armas? En el club de cazadores. Bueno, pues Fran allí fue con 4 más y se llevaron 12 escopetas, 200 cartuchos. Y al mes siguiente ya estaban atacando el cuartel de la policía del Cané, donde Frank tiene que matar a un guardia allí que le va a tirar a Pepito Tey y a Reinerio Jiménez Laje, que fue comandante del ejército rebelde. Cuando el guardia levantó el fusil, Frank le tiró con una escopeta y lo mató. O sea, acciones revolucionarias. Ahí, por ejemplo, ¿por qué el 30 de noviembre? Pues se dice el 30 de noviembre el levantamiento dirigido por Fran Pay, no. El 30 de noviembre fue un levantamiento nacional, dirigido por Fran Pay. Porque en todo esto, con Pepito Tey y Jorge Ibarra vienen a La Habana, Lester Rodríguez está clandestino y Fidel todavía está en la cárcel a principios del 55. Y le dicen que tienen este movimiento en Santiago. Cuando Fidel sale, Lester lo va a ver y le plantea que en Santiago hay un movimiento fuerte, que él conoce a los jóvenes eso. Incluso nos dio 4 fusiles Johnson, que son fusiles calibre 30 muy buenos que combatieron durante toda la revolución, esos fusiles. Y entonces por eso es que Fidel manda a Lester a Santiago de coordinador para que nuestra organización, que ya se llamaba Acción Nacional Revolucionaria, porque Fraga, Pepito, Olivar han contactado con los estudiantes de Camagüey, con quien era el presidente de los estudiantes de Camagüey, Jesús Suárez Gayol, que muere en Bolivia. Están viendo que todos estos jóvenes continuaron la lucha, son los que van a estar en todas, desde la base. Entonces, no se puede llamar Acción Revolucionaria Oriental porque nosotros somos Camagüey, ya él mismo dijo Frank, Acción Nacional Revolucionaria, pero con la misma base Santa Clara. Había una universidad en Santa Clara, o sea, La Habana, Santa Clara, y Oriente tenían 3 universidades. Y entonces,
Jorge Ibarra, que era el presidente de la FEU de Santiago, tenía los contactos. Incluso, bueno, van a Santa Clara, se hace una organización. ¿Con quién? Bueno, pues con Quintín Pino Machado. ¿Quién era mamá de Quintín Pino Machado? Margot Machado, una revolucionaria del año 30 que tenía una juventud tremenda en el corazón. Inmediatamente, entonces, Acción Nacional Revolucionaria. Cuando Fidel manda letra a ver a Pepito, a Frank y a Jorge Ibarra para que pasáramos para el 26 de julio, pasamos como organización. La Acción Nacional Revolucionaria pasó democráticamente, porque fuimos consultados todos los combatientes, y yo tenía 16 años y nos consultaron. Pepito me dijo, no, que vamos a pasar al 26 de julio, estamos consultando. Y yo, con Fidel de Moncada, donde sea. Dice, no, consúltale a los muchachos. Y los muchachos míos eran de 15, 16, 17 años. Oh, eran muchachos, éramos niños. Hoy el niño hasta los 18. Entonces, pasamos para el 26 de julio. Entonces, Frank fue en una entrevista que hace a Fidel, le hablaban de Frank País, se lo ponían por las nubes. Y él lo quiere conocer, ya está en México en el año 55, y Frank va a conocer a Fidel en el año 56, en agosto del 56. Y cuando se entrevistan, Fidel enseguida se da cuenta que ese es un muchacho superior. El muchacho superior, y lo que tenía era 21 años. Él nació en el 34. Y los países son tres: Frank, Agustín y Josué. No mencionan a Agustín porque él vive en Miami y se metió en la contrarrevolución después, años después, que ahorita les puedo tocar el tema si ustedes quieren. Pero fue tan bravo como Frank y como Josué. Fue tan bravo en aquella época, y por eso yo lo nombro en mis artículos, Agustín País. Porque si no se nombra es una cobardía, y eso es antihistórico. Estuvo en ese momento, tuvo un papel importante que nombrar. Que después cogió otro rumbo, es un problema de él. Pero la historia hay que respetar. Entonces, Frank, cuando Fidel conoce a Frank, es una cosa extraordinaria. Él le llevó el brazalete 26 de julio. Eso fue un invento de Frank, un compañero de Ibarra, que era diseñador. El uniforme verde olivo es un diseño que le hacen a Fidel en México y se lo da a Frank. Y Frank aquí hicieron con los sastres y costureras de Santiago, hicieron los moldes para distintas tallas. Y así se fue el verde olivo con el brazalete. Los velados era una escarapela. Por eso ustedes ven a Fidel con una escarapela con 3 estrellas. No es coronel, es comandante en jefe del Ejército Revolucionario 26 de julio. Cuando muere Frank País, que los compañeros, 4 compañeros y una compañera nuestra, Marinita Vallejo, lo visten de verde olivo y le ponen un brazalete y ponen una escarapela, la escarapela que se le iba a mandar a Fidel, una de las escarapelas, y se ha dicho, no, que lo enterraron con grado de coronel. No, señor, comandante en jefe del Ejército Revolucionario, el 26 de julio, no después. Es eso. Entonces, en el segundo viaje de Frank a ver a Fidel en octubre, pues Fidel lo nombra jefe de acción, que es el segundo de él. Él lo nombra por arriba de coordinadores y jefes de acciones provinciales, donde muchos de ellos eran combatientes del Mercado,
prestigiosos como Pepe Suárez, hombres como Marcelo Salado, hombres como Raúl García Peláez de Camagüey, los aragoneses de Cienfuegos, el maestro González de Matanza, Aldo Santamaría de Matanza, que era el coordinador de Matanza, porque él se da cuenta que este es un muchacho que no es ningún muchacho, que es todo un hombre con un pensamiento político fuerte, ¿entiendes? De hacer una sociedad justa, ¿entiendes? Y hacer una sociedad para el pueblo, idea socialista, porque déjenme decir una cosa. Hay una muchacha, María José Santiago, todo el mundo conoce, que es Vilma Espino, y a Cerero Santos, que era la segunda de ella, la acompañante de ella. Pero la hermana de Vilma, Nilsa Espino, era de más proyección política de Vilma, y la primera que se incorpora al movimiento revolucionario al ARO es Nilsa Espino, que Vilma está estudiando en los Estados Unidos. Dice mi hermano y su novio, que era después, que fue su esposo después, Rafael Rivero Cupo, que son fundadores del movimiento revolucionario, y ellos eran de la juventud socialista, y había ideas socialistas, y Jordibarra era comunista, dominaba sin afiliarse a ningún partido, pero comunista de verdad. Y Jordibarra, estudiando en los Estados Unidos, es que se empatan con el marxismo y se vuelve marxista. Cuando viene para Santiago y participa en la creación de este movimiento revolucionario, al lado a Acción Revolucionaria Militar, en el año diciembre de 54, ellos quisieron ponerle Acción Socialista Revolucionaria. Pero como el socialismo, lamentablemente, el Partido Socialista había estado ligado con Batista, en la alianza estratégica contra el fascismo en los años 30 y pico. Todo eso hay que comprender, todo eso hay que comprender. Y entonces, y después tuvieron en el gobierno de Batista y tuvieron aliados con Batista, pues la palabra socialista estaba un poco desprestigiada, ¿entiendes? Y además perseguida. Ya, ¿entiendes? Son cosas que hay que conocer de aquella situación, de aquella época. Y entonces dijeron, no lo vamos a poner. No vamos a hacer el socialismo, pero sí, sin ponerle socialismo. Entonces, Acción Revolucionaria Ambiental. Pero esa es la idea, porque Frank y Pepito y Jordibarra y Nilsa y Vilma y todos aquellos jóvenes que yo conocí tenían ideas sociales. ¿Sí? Entonces, cuando Fidel lo nombra a Frank en el año 56, lo nombra jefe de acción, lo nombra su segundo, Frank viene y hace un recorrido nacional y puntualiza con todos los dirigentes, coordinadores y jefes de acción de cada provincia en una reunión que hizo en noviembre 5 en una de las casas de la playa Boca Ciega, con todos los coordinadores, todo el mundo, hacer el plan de levantamiento para cuando llegara Fidel hacer el alzamiento nacional, que el que pudiera tirar tiro, tirara tiro, que pudiera poner una bomba, pusiera una bomba, que pudiera tirar callata, que tirara callata, que pudiera hacer algo, porque no había armas para todo el mundo. ¿Por qué Santiago de Cuba puede tener armas? Porque Lester Rodríguez, revolucionario, al Moncada, no lo cogen preso a Fidel, este grupo que le echaron 15 años. Y entonces Lester se vincula con la AAA, con Cándido de la Torre, con Aureliano Sánchez Arango, con el que fuera,
pero vinculado a Cándido de la Torre, un revolucionario del año 30. Y entonces trajeron de México 2 expediciones de armas que les entraron por la Coloma. Y Lester se queda aquí, que son de los 4 fusiles que Lester, antes que salga Fidel de la cárcel, le da a Pepito T y a Jorge Ibarra 4 Johnson, que lo llevaron en una maleta. Pepito lo llevó en una maleta en tren para Santiago de Cuba, porque su papá era ferroviario y pudo llevar la maleta esa con las armas. ¿Entiendes? Entonces, la gente de la AAA conocía a Lester Rodríguez, y Aureliano Sánchez Arango, el jefe de la AAA, la AAA era amigo de Aureliano. La cicla esa. Aureliano había ido a ver a Trujillo, que tenía contradicciones con Batista por un incidente que tuvieron ahí en una reunión de la OEA, donde Batista le hizo un desaire a Trujillo y Trujillo se la cobró con enemistad y ayudó a Orellano. Y entonces, en abril del 56, Trujillo le manda un barco con armas a los miembros de la AAA a Santiago de Cuba y lo desembarcan por el oeste de Santiago, en una playa que se llama Barbero. Pero como ellos no tienen gente, no tienen con quién llevar esas armas y esconderlas en Santiago, entonces un personaje que se llamó Marcelino Manet, el seudónimo González, Ignacio González, va a ver a Lester en Santiago, le dice la situación, que han desembarcado armas, que no tienen con quién llevarla para Santiago, que nos dan la mitad si le llevamos las armas para Santiago. Inmediatamente Lester habla con Frank, está de acuerdo, y entonces Frank, Lester, Pepito T, Otto Parellada y Luis Felipe Rosell, que murió hace un par de años, en una camionetita y en un jeep alquilado por Otto Parellada, meten todas esas armas en Santiago. Nosotros cogimos la mitad. El esposo de Gloria Cuadra, una dirigente ortodoxa, muy combativa y muy prestigiosa, era un infiltrado de Frank en la AAA, y cogimos también un cuarto. El otro cuarto lo cogimos más adelante, porque nos lo dieron más adelante. Y entonces por eso es que en Santiago se puede combatir el 30 de noviembre con uniforme verde olivo fabricado por la costurera y sastre de Santiago, con los brazaletes, con la escarapela con los grados y con las armas largas. Por esas armas que entran. Y se concentra el esfuerzo principal en Santiago de Cuba. El desembarco se pensaba que podía ser al unísono. Y entonces Fidel tenía unos graduados de la Academia Naval, marinos bien experimentados, como fue el capitán del Granma. Hay veces se me va el nombre así, después me recuerdo. Tenía oficiales graduados. Entonces, la embarcación es esta, el recorrido es este, 5 días de navegación, con un yate de 12 personas, que tú le podías embarcar a lo mejor 20 más, pero no 80. Y entonces los marinos estos hicieron el cálculo y dijeron, bueno, salimos el 25, el 30 estamos en Iquique. Navegación, sin problema ninguno, 10 nudos.
Pero los marinos solo tuvieron oportunidad de hacer nuevos cálculos, porque entonces empezaron a llegar gente, empezaron a meterse en el yate, que Hermenia me decía un día que él pensaba que el yate Granma era para ir al barco más grande, con que hacer la travesía de yo. Almeida era un hombre de una risa tan linda, tan natural, que se reía. Y yo pensé, de verdad, que íbamos a coger un barco grande para llegar a Cuba y no en eso. Porque Almeida tenía idea, porque Almeida era hijo de un marino mercante, aunque él era albañil. Y entonces empiezan a embarcar gente y empieza ese barco a hundirse. Y entonces ya no puede hacer 30 nudos, que es una unidad de medida de la marina, una milla por hora. Ya no puede hacer 30 nudos, hace 7 nudos. Y es por eso que se demora 2 días. Porque además cuando entra la gente, dale, afuera, huevos sin sancochar, 4 o 6 piernas de puerco, hechas jamones, 7 sacos de naranja que cogió Carlos Bermúdez ahí, que le dijo el Pichirilo, el jefe de máquina, le dijo: coge esos sacos y métete ahí en el naranjal ese y coge naranja. Eran 6 o 7 sacos de naranja. Por eso llegan sin comida, sin agua, a una zona que, como tuvieron que demorar porque se cayó Roque, uno de los marinos, Roque, se cayó al agua y Fidel hasta que no lo encontró. Eso es imposible. Para que ustedes sepan, eso es imposible de hacer en la mar, porque hay su técnica, ¿me entiendes? Que hace así y das una vuelta y entonces viene aquí y vuelve sobre el rumbo. Pero eso no es, la mar no es una carretera. Encontrar un hombre de noche en el mar es totalmente imposible. Bueno, tan imposible es que el Roque se murió un 2 de diciembre. El día que por poco se muere, se murió él años después, el mismo día. Miren qué casualidad. Así fue. Roque. Entonces, ese era su día. Fidel se muere el día 25 de noviembre, el día que salió de México. Norberto Collado, el timonel del Granma, él mismo hacía de capitán. Norberto Collado, Collado el timonel, Norberto Collado es el timonel de Quelao. Negrito que había sido el sonarista de un buque de guerra de la Marina de Guerra cubana en el año 43, que hundió un submarino alemán ahí al norte de Bahía de Cádiz. Norberto Collado. Y muy buen compañero, un hombre maravilloso. Entonces, no coincide, por eso no coincide, porque la orden que dio Fidel a Franco 5 días después, estamos ahí, era el alzamiento. Y por eso es que se plantea que no coincidió, pero no coincidió no por culpa de Franco, que cumplió la orden, sino porque el buque no se previó que si un día ofrecía mayor resistencia a los motores, eso. Mira, eso fue un milagro. Nosotros, años después, tratamos, se hizo un yate Granma, lo hicimos nosotros los talleres de la Marina. Embarcamos 82 jóvenes y lo tratamos de llevar a Tupac, donde está ese yate bien puesto, y los tuvimos que trasladar para otro buque porque no podían hacer la travesía para allá. No avanzaba. Y eso que no llevaban el armamento, fue un armamento, ¿me entiendes?, sangriado, y había que venir con el armamento. Hay una cuestión, y por eso no coincide la fecha. No coincide la fecha. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la edad de todos nosotros.
Hay veces que uno quiere juzgar un hecho desde aquí. No, hay que situarse allá. Hay que situarse allá. Entonces, en Cuba entero se hicieron acciones. Yo tuve la oportunidad de, bueno, la visión que me dio Raúl, de trabajar con Vilma en el año 78 y 79 para condecorar en Santiago de Cuba el día 30 de noviembre del año 79 a todo el que hizo algo, el 30 de noviembre, a todo. Y entonces, aquí yo tengo copia de ese trabajo. Aquí tengo todos los nombres de todos los compañeros que hicieron algo ese día por pueblo, ciudad, capital, de todo. Aquí están todos los nombres de los que combatieron ese día. Hicieron algo. Porque, por ejemplo, en Camagüey apresaron a los compañeros, pero quemaron caña, quemaron puentes, como hicieron en la zona de Camacho Aguilera, el comandante Camacho Aguilera, que es muy conocido, en Guantánamo, Ermita, un alzamiento, ¿sí? El alzamiento de Ermita. Entonces quemaron un puente del tren, quemaron caña, igual hicieron en Cienfuegos. En Cienfuegos quemaron Servicentro, ¿sí? Acciones que hicieron los aragoneses. ¿Sí? Samuel Pomper, que era un negro grande, fuerte así, y así, el Matanza también igual, quemaron caña, quemaron puentes, todo esto, porque inclusive, ¿qué pasó en Matanza? En Matanza el jefe era Aldo Santamaría y el maestro Rogelio González era el maestro, le decían a él, la gente muy prestigiosa. Y Aldo recibe el telegrama, pero lo apresan en el Parque Central y él se come el telegrama. Pero no puede avisarle a nadie. José Antonio Chavarría recibió el telegrama. Porque hay una cosa que quiero que conte, que Frank Bay y José Antonio Chavarría coordinaban acciones. Porque Jorge Ibarra, presidente de la FEU, trajo a La Habana, a Frank y a Pepito Tey a conocer a José Antonio Chavarría, a Frutoso, a Carlos Sefía, a todos los compañeros estos, a Juan Muiri era santiaguero y estudiaba en La Habana. Y las acciones de Santiago estaban coordinadas con La Habana, con José Antonio Chavarría. Nosotros teníamos estrecha relación con el directorio, ¿entiendes? Y por ejemplo, en Santiago de Cuba, porque el 30, como yo digo muchas veces, no salió de la manga. Fue toda una serie de acciones que se fueron haciendo en Cuba, que inclusive influyó los oficiales estos de los puros, que en abril del 56 son juzgados porque estaban en contra de Batista. Pero esos oficiales, García Bárcena había sido su profesor en la Escuela Nacional de Defensa y sabía que había jóvenes oficiales que estaban en contra de la dictadura de Batista. Y eso, la AAA, los auténticos, mejor dicho, los auténticos, que era otra organización, trataron de tomar el cuartel de Matanza y los asesinaron a todos allí. ¿Sí? La AAA mete un desembarco por allá por Niquero, mejor dicho, por Níquel, que son los expedicionarios de Corintia. Aquí en La Habana se hizo el atentado de Blanco Rico, que era el jefe de inteligencia de la Fuerza Armada de Batista. Un personaje que conocía todo. Aquí todos son hechos que van creando una situación revolucionaria. En Santiago de Cuba, en abril del 56, nos están juzgando a dos compañeros,
y vamos a hacer una manifestación estudiantil allí. Y entonces el ejército tiró y hirió de gravedad 3 combatientes, a 3 revolucionarios, a Paquito Cruz Bauzá, que luego es general miembro del ejército rebelde, general de la Fuerza Armada, que por un accidente muere allá en Angola, un avión con 23 oficiales, no sé si se acuerdan de eso, que un muchacho ahí practicando con un equipo le tiró un cohete al avión cargado de oficiales y estaba presidido por el general Cruz Bauzá, ese fundador del movimiento de Santiago de Cuba. Y es herido el 19 de abril. Pantoja, otro compañero muy valiente, no el que muere con el Che, sino otro compañero, González Pantoja, muy valeroso compañero, y al vicepresidente del instituto, a Valcárcel, lo hieren, nos tiraron así. Aquello fue tremendo. Entonces Frank dice, ojo por ojo, diente por diente. Esta noche mueren tres vírgenes, para que nos respeten. Y entonces se matan esa noche 3 policías, pero nos mataron 2 compañeros esa noche. Pero Frank llamó a La Habana, le dijo a José Antonio, ha pasado esto aquí, yo voy a hacer acción, le solicito que haga esto. Y entonces José Antonio realiza una manifestación y la toma del Canal 4 de la televisión, que van a justiciar al dirigente estudiantil, el dirigente juvenil de Batista, ahí, a Martínez se llamaba. Y es donde hieren a Guillermo Jiménez, comandante del directorio, que murió hace un par de años, a Jimenito, no sé si lo han oído mencionar, un prestigioso dirigente del directorio revolucionario, menos mal que duró hasta hace un par de años atrás, Jimenito. Es donde llega Jimenito. ¿Quién se distingue ese día también? Un jovencito de la calle, Efigenio Majeda, que tenía un M1 en el estadio escondido con Manolito Carbonell, que fue director de Alma Mater, dirigente estudiantil. Tenían escondido un M1 y cuando ven la situación cogen el M1 y le cayeron a tiro a la policía, sin que José Antonio supiera nada, sino que ellos hicieron la acción y vieron que había una balacera, fueron para allá a buscar el M1 y se sumaron a la acción. ¿Entiendes? Efigenio Majeda, que luego expedicionario del Granma, segundo jefe de la columna de Raúl, segundo jefe del segundo frente Frappay, y que también falleció hace un par de años, en febrero del año pasado, general de división, destacado revolucionario. O sea que son hechos que van llevando y creando una situación revolucionaria. Que bueno, culmina en el triunfo de la revolución, porque el que siempre estuvo claro fue Fidel de cómo era la cosa. Porque Fidel con el Moncada, pero luego él analiza cómo es la situación. Tú no puedes tomar y convocar al pueblo y repartir las armas, tiene que hacer un ejército rebelde, un ejército del pueblo. Y es lo que él concibe. Incluso hay una carta que le hace él en el año 55 a una destacada revolucionaria, Carmen Castro, que le dice: insurrección armada y después huelga general. Que fue con lo que tumbamos a Batista. ¿Entiendes? Porque nosotros, Fidel ha planteado cuántos miembros del ejército rebelde teníamos armas largas, armas buenas para poder pelear. 3.000. Éramos 3.000. Porque yo fui jefe de una compañía. Aquí estoy con 18 años de edad. Parece que usted con más, pero tenía 18 no. Yo decía que tenía 24 porque me daba pena tener 18 años.
y mandar cerca de 1000 combatientes. Pero ¿quiénes combatían? Yo tenía emplantillado cerca de 1000 combatientes, pero tenía maestras, tenía costureras, tenía zapateros, tenía técnicos de armamento, tenía mineros que ponían minas. O sea, teníamos toda una organización. Nosotros empezamos la alfabetización en el segundo frente, teníamos escuelas. En el segundo frente llegamos a tener 400 escuelas. Ahí yo tengo documentos. Mire, este libro no ha sido posible publicarlo. Yo quería haberlo traído algunos discos hoy, pero yo se lo, si me dan alguna, yo les traigo unos días este libro que se llama De Combates e Ilusiones, que ahí está, comienza con la huelga de abril. Yo tuve un grupo acuartelado de 20 y pico de hombres con todas las armas. Entonces la dirección saca 44 de la ciudad, que no podíamos andar en la calle porque estábamos muy perseguidos, crea una columna guerrillera y a las 3 de la mañana del día 9 de abril atacamos un cuartel, el cuartel de Boniato. Vinieron 5 camiones y 2 tanquetas y le hicimos la emboscada. Así empezó la huelga de abril en Santiago de Cuba, con la acción de nosotros. No triunfa la huelga, vamos para el macizo montañoso de la Gran Piedra. Nos fuimos allá a Guantánamo, tomamos y quemamos un cuartel que era gigantesco. Raúl nos manda a buscar y vamos para el segundo frente a reforzar a Raúl. Llegamos el 2 y el 3 estábamos peleando ya. ¿Entiendes? Pero la huelga, porque cuando Batista se va, las fuerzas están del Che y Camilo están en Santa Clara. Los movimientos en Matanzas son guerrillas, Pinar del Río, guerrilla. Y Batista se va, y aquel aparato se desmoraliza. ¿Pero por qué? Porque hay un movimiento insurreccional, clandestino en todo el país, que lo organizó Fran País. Fran País que organiza ese movimiento nacional en pueblo, ciudad y donde quiera. Que no tenían un arma, pero tenían un cóctel molotov. Y hacían lo que hacía. Y cuando Batista se va, que flaquea el Estado y Fidel convoca la huelga general, todos esos grupos de acción salieron para la calle. Todos esos luchadores clandestinos salieron para la calle. Y hubo la huelga que tumbaba. O sea que Fidel, es que tuvo la verdad en la mano y creó. Fíjate que Fidel no salía de la loma, guerrilla para allá, guerrilla, columna para acá, columna para allá, y él ahí en el centro de creando con la escuela que de Mina del Frío, creando combatientes y mandándola, porque ese era el bastión indestructible de la Sierra Maestra. Y bueno, así es la cosa. Bueno, ¿qué más quiere que le diga? ¿Qué dudas se han quedado? Mira, este es un hombre desconocido. Este es Taras Domitro Terlabauca. Este era el lugarteniente Fran País. Lugarteniente Fran País. Fue el cuartel maestro. Todas las armas que se entraban aquí tenían que pasar por su mano y él era el que las distribuía de acuerdo a las instrucciones que tenía. Él está aquí con 3 americanos que cuando Fidel le pide a Frank después del desembarco que se queda diezmado, porque tú sabes que en el desembarco vinieron 82, venía uno que era un enemigo, que después fue traidor y fue ajusticiado. Y mataron 21, apresaron 21 y 19 son los que llegan a pertenecer al ejército rebelde. 19. Aquí están 3 americanos que quisieron ir para la sierra y Fidel, Frank se lo mandó a Fidel en el primer grupo de 49 compañeros que le mandó el refuerzo a Fidel. Y así todo. ¿Permanecieron en la sierra? Aquí yo tengo, ¿no? Hay veces que hacen esto, por ejemplo, el sagrado compromiso de Santiago de Cuba con Fidel. Bueno, está bien.
pero no fue Santiago solo. No fue Santiago solo. Santiago, como yo digo, y Almas Largas, por las razones que yo les digo. Han hecho también estos legados, que están muy buenos, que hace rato que no lo hacen, que son las acciones realizadas en Santiago de la Policía Marítima, que se tomó y se ocuparon las armas, 37 fusiles se tomaron. La Policía Nacional, que se quemó, que fue el hecho muy importante de la quemadura de ese cuartel tenebroso de la policía. Aquí en este mapa también está la trayectoria de Yate Granma también, que es muy conocida por todos nosotros. Este es un material muy bueno, debería repetirse un poco más para mantener un poco esta es la lista, aquí están los expedientes de los combatientes de La Habana el 30 de noviembre y los de Matanzas, que me dieron un poco más de lucha, porque había muchos problemas en La Habana. Aquí están todos los nombres de todo el mundo, todos los nombres, todo esto. Pues entregamos nosotros, esto es una copia, porque lo entregamos al Museo de la Lucha Clandestina en Santiago de Cuba. Aquí está todo el mundo, todo lo que hicieron, todo. Ahí está. Y entonces hicimos esta copia, que la tengo yo, y yo le he dado este material a todas las secciones de historia, todo. Y lo guardo y ahí utilicen, cojan, copien, hagan, y hagan para acá. Porque si no, desaparece. ¿Se entiende? No es que yo sea más confiable que nadie, pero he garantizado que esto se conozca, se utilice y no se pierda. ¿Alguna duda? Una preguntita. ¿Alguna pregunta? Una preguntita nada más. Que vi que no la mencionó. O sea, la figura de Celia Sánchez, ¿cuándo es que entra en lo que es la parte de...? Celia, mira, Celia es una muchacha de Manzanillo, revolucionaria, organizada en el movimiento dirigido por Franco, porque Celia radica en Manzanillo, pero tiene familia en Santiago. Y hay una estrecha relación. Ahí Manuel Chavarría, que es uno de los que tienen el gran, es una de la gente de Manzanillo, Frank Chavarría, Celia. Hay otro Pesán, Beto Pesán, que es de allí de Manzanillo, era el jefe del movimiento, Beto Pesán. El Quique Escalona, que fue ministro de Industria Ligera, y luego un accidente ferroviario quedó mal de salud. Quique Escalona, una gente magnífica, los primeros 9 hombres que fueron de refuerzo mandados por Celia y por Pesán a la sierra, 9 hombres. Llegaron antes que los 49, porque estos 9 llegaron a principios de enero. Celia es una gente de FARC, organizado por FARC. Ellos fueron los que escogieron el lugar Niquero, la zona de Niquero para desembarcar. Hacen un reconocimiento donde participa Pedro Miré antes de que viniera la expedición, escogieron el lugar. La idea era llegar a Niquero y tomar el cuartel de Niquero. Y ahí había camiones para llevar los expedicionarios para la sierra. Pero al retrasarse, se complicó la cosa. Y entonces, ya amaneciendo, hay un guardacosta, es detectado por la aviación y no le queda más remedio a Fidel que decirle a Pino, como no es Alzheimer, no tengo Alzheimer todavía. No me sale el nombre en un momento, pero después me sale. Eso es importante. Pino, el capitán Pino, era el capitán del Gran. Eso es Cuba. Sí, seguro que es Cuba. Métele la prueba.
le metió al pantano y aquello fue horrible pero que el Che dice que lo que fue un naufragio prácticamente, el desembarco, ¿sí? Porque no es lo mismo entrar por Iquero, porque ya es de día, ya hay un guardacosta, ya hay te presan, si te cogen los hombres en el yate, te lo destruyen con 2 cañonazos y te matan con 2 cañonazos. No quedó más remedio que meterle pro al mangle y para adelante. Pero sería, como dice Fidel, cuando se escriba la historia de la revolución, no se puede escribir sin mencionar a Norma y a David. Norma sería Sánchez y David Franco. Hay un escrito bonito de Fidel. Bueno, no tienen duda, no hay todo, problema. todo ha sido muy interesante. O sea, yo sé que ustedes tienen un grupo, un movimiento 26 de julio aquí en La Habana, de todos los santiagueros que se encuentran ahora aquí en La Habana y que participaron en el grupo de la clandestinidad. Podemos hacer como esto, otras cosas aquí en la biblioteca. O sea, cuando lo deseen, los que tuvieron diferentes actividades dentro del movimiento 26 de julio, que quieran venir a dar una charla como la está haciendo usted ahora, que es muy nutritiva, ¿no? Para todos los que estamos aquí. Cuando quieran. Yo inclusive tengo hasta películas, porque he ayudado a la sección fílmica de la FARC a hacer una película sobre Santiago y conexiones. Yo tengo la película esa y la podemos traer, se proyecta. Ahí se puede hacer debate. Para el segundo frente también, que se hizo por el ICRT. Porque en primer lugar me he quedado maravillada, en la forma tan elocuente y tan bonita que usted ha contado la historia, que es grande, porque esa parte fue grande, y lo ha hecho de una manera muy, vaya, que si uno tenía cosas que no se acordaba o cualquier cosa, porque bueno, lo hemos leído en los libros, ha sido una historia que se ha trasladado hasta acá, hasta este momento, y entonces lo ha hecho muy bien. Quería hacerme partícipe, igual que Eddie, en nombre de la dirección de la biblioteca. Nosotros dimos, no sé más, si tú te recuerdas, lo estábamos recordando Maribel y yo, que lo organizó Mar, nuestro director, un encuentro con el movimiento, ¿te acuerdas? 26 de julio, que lo dimos en la sala general, pero donde estuvieron otros compañeros que ya hoy no nos acompañan. Pero realmente es muy interesante y sobre todo para la juventud creo que tiene un significado muy valioso, porque todos tenemos que traer a la contemporaneidad la historia. Y me hago, como bien le decía, pues les repito, partícipe igual que Eddie, creo que podemos, Eddie, trabajar de crear un espacio que hace rato lo estábamos pensando, no específicamente, o cogerlo para ese espacio, que en algún momento se llevó el nombre, no sé si se refiere a muchas cosas, pensar la historia. Algunos de mis compañeros se recordarán, y que es muy bueno que ya sea, y que venga usted en otra ocasión, donde sea acompañado también, como bien usted nos dice, que tiene películas, tiene cosas que verdaderamente yo creo que son la realidad que hoy esas personas, no solo para nosotros, sobre todo para la juventud, deben de tener presente. Yo los felicito en nombre de la dirección de la biblioteca, y creo que sí vamos a trabajar juntos. De todas maneras, nosotros le preparamos una pequeña colección, le digo colección porque la biblioteca, para entregarle en nombre de la biblioteca. Y bueno, ya seguiremos hablando a través de Eddie y Mati, que bueno, es de la casa, para seguir estos temas, que me parece muy interesante. Muy interesante. Inclusive ya vamos quedando poco. Ya vamos quedando poco. Yo me incorporo con 14 años. A mí no me llevan al 30 de noviembre. Yo no soy combatiente del 30 de noviembre, porque
yo me desesperé cuando vi que aquello, la balacera en Santiago de Cuba y Pepito me había alertado, no te metas en nada, mira, los muchachos no se pueden meter en nada el 27 de noviembre. No se puede estar preso en estos días. Que los muchachos no hagan nada ustedes el 27 de noviembre. Porque siempre uno sale a manifestaciones que llamábamos ruedas de goma ahí en la calle Garzón, en la avenida Secta, hacíamos cosas. No se puede hacer, no hagan nada. Y entonces, ¿pero qué pasó? Frank, repito, muy inteligentemente organizaron una política en cuadro. Tiraron para la calle el primer nivel. No quería que fueran casados. Va Tony, que era casado, y su mujer parió 2 meses después, el 28 de enero, se llama Josefina, la hija de Tony. Le dio la cañona y dijo, no, yo voy, tú vas a dejar fuera. Y lamentablemente lo mataron. El primer escalón. Entonces acuartela un segundo escalón, que es las brigadas estudiantiles, y las acuartela en varios lugares. Allí en ese acuartelamiento está Felipena, que es el jefe de la brigada estudiantil, que luego es comandante del ejército rebelde, Felipena, que murió en el año 59. Ahí está Pantoja, ahí está Lupiaña, ahí está Joel Chaveco, comandante del ejército rebelde, que fue el ministro de la Marina Mercante y Puerto, Joel Chaveco, una gente desconocida, porque no mencionan a la gente aquí. Y toda una serie de compañeros. Y no nos avisaron a otra base de jóvenes, que éramos menores, porque el 30 de noviembre yo tenía 16 años. Me creía un hombre, pero yo era un muchacho. Entonces, ya ves, uno ve que esos jóvenes, muchos de ellos no siguieron, para que tú veas lo que es la vida. Entonces los demás y nosotros atrás. Entonces yo, el día 30 de noviembre del año 56, no me avisan porque tengo 16 años, pero yo aquí tengo 18 y soy capitán del ejército rebelde en el año 58. 2 años después yo soy todo un capitán del ejército rebelde. Combate serio, que aquí está relatado. O sea que tenían una política adecuada, una cosa inteligente. Hicieron una cosa inteligente. Y ahora le hago una pregunta. ¿Ese libro que usted tiene está en formato digital? El libro, si está en formato digital. Sí, está en formato digital, como No, porque no, lo podemos, así ¿qué como me ha pasado? tiene otro, lo No hay papel. podemos copiar o lo puede dejar a la biblioteca porque nosotros tenemos una, dentro de la sala general, tenemos la mediateca, que es la información digital. Yo traje mi computadora, traje memoria. Aquí yo le puedo dejar este libro y otro que hice que se llama Recuerden mi mochila, donde aparece 16 relatos que están publicados en Cuba Debate. Yo publico en Cuba Debate. Entonces, esta misma, en el libro Recuerden mi mochila, mira, tiraron 500 ejemplares. ¿Qué cosa es 500 ejemplares? Eso desaparece. Desapareció. Yo no tengo uno. Fíjate cómo es la cosa. Entonces, el primero es antecedente, 30 de noviembre, antecedentes y acción. Es lo que digo, no salió de la manga, son todas las acciones que fueron llevando a una conciencia revolucionaria, una situación revolucionaria que estalló el 30 de noviembre. Y el desembarco de Gran. Y entonces la muerte de Frank País, porque yo formo parte de un grupo que trata de rescatar a Frank. Y entonces el jefe nuestro nos llama
y estamos en una casa donde teníamos armamento. Ah, Dios mío, ahí arriba, coja las armas que los voy a mandar a buscar, hay que rescatar a Frank al tiro libre. Yo hago el relato ese, de la muerte de Frank. Los 4 jóvenes que vistieron a Frank de Verdiolín, junto con Marina Malleu, los mataron 3 días después. Ustedes van a Santiago, cuando subiendo la loma de Versalles hay un monumento ahí en homenaje a los 4 compañeros que vistieron de verde olivo a Frank, que los asesinaron 3 días después. Y la novia de Frank País, aquella rubia tan linda, ¿qué se hizo esa mujer? Yo publico un artículo porque fue mi amiga. Frank me presentó su novia, América Domingo, hermana de Tara. Entonces América, la novia de América Domingo Perlabarra, la novia de Frank País, fue eso y más, porque fue una tremenda revolucionaria que cuando conoce a Frank, ya había despreciado a Batista, ya había estado presa. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque era una muchacha muy linda y la familia vivía en Florida y era reina del carnaval de Florida. Y entonces Jorge Pirro, esta Batista, es senador, todavía no había dado el golpe de Estado, y le manda a Jorge Pirro a que la quiere conocer. Ya le dice, no, si me mandara a buscar el senador Chivas, yo viniera, pero Batista no. Y los tipos dijeron, oye, entonces le va a contactar a usted. Tuvieron que salir de Florida, van para Oriente, para San Luis. Ella se liga con unos compañeros de la Juventud Socialista y la cogen presa. ¿Quién la coge presa? Sosa Blanco. El coronel Sosa Blanco, cuando era teniente en San Luis, tiene que salir de San Luis y se mete en el Calais, donde Frank iba a tocar el piano en la iglesia de Bautista. Y entonces conoce a Tara, que es su amigo, su compañero, y le pide permiso porque se enamora de la... Frank en ese momento tenía 5 novias. 5 novias. Y él le escribe a un amigo que le murió los 2 días, César, el poeta recientemente murió César, ¿cómo se llama? El apellido de... Bueno, él era compañero normal de él. Dice, tengo 5 novias, no me puedo separar de ninguna porque a todas las quiero. Y entonces él le dice, Frank, el problema es que tú tienes un corazón muy grande, tú amas a tu patria, a tu madre, a las 5 novias, no digo yo 5 novias, tú eres capaz de tener ese corazón tan noble, más novia. Pero llegó a América y dijo, aquí estoy, aguanta, y se acabaron. Era su compañera de lucha. Perdón. Ayer estuve haciendo inhalaciones para poder venir hoy. Y participó en toda su elección. Ahí nosotros cuidamos cuando Frank iba a hacer una reunión. Él había en Santiago un edificio, el Teatro Aguilera, y tenía un subway, una cafetería abajo. Y ahí citaba a la gente ahí. Entonces llegaban con las novias, con las compañeras, lo acompañaban a la reunión de Frank. Y nosotros los jóvenes custodiábamos los alrededores para que no hubiera una sorpresa. Era una de las misiones que yo cumplí. Y entonces, ella trasladó los combatientes para la sierra, para Manzanillo, para el primer grupo que fue. Hizo acciones en Santiago. Cuando matan a Frank, ella viene para La Habana a participar en la lucha. Aquí, en el secuestro del Fangio, ella participa, porque ella estaba con 2 compañeras atendiendo un combatiente que se habían hecho un lanzallamas y había explotado. Uno murió, Samitiel, de apellido Samitiel, y el otro se quemó, Ramón García. Y entonces lo estaban cuidando. Y Fangio pasó por ahí y lo vio. Y vio la situación del esfuerzo que estaba haciendo la juventud
contra la dictadura de Batista. Y luego ella es capturada por aquí y por allí, esperan la captura junto con otra compañera, junto con Ramoní Balado, otro compañero, y Angélica Vallejo, su compañera, que me contó a mí todo lo que pasaron ellas, que las apresaron el 18 de julio y la tuvieron torturando hasta el 30 de julio. La Carratalá Ventura le dijo a América, ahora llama a Fran País para que te defienda. Y ella le dijo, no, a Fran País lo asesinaron ustedes, pero aún después de muerto ustedes le tienen miedo a Fran País. La llevaban al laguito, la desnudaban, la golpeaban, amarraban los árboles, hicieron horror durante 12 días. Me lo contó Angélica Vallejo, que vivía ahí en Helio, entre 9 y 15 años. No hablaba con nadie. Fíjate que cuando salió el artículo mío en Juventud Rebelde sobre América Domito, y la menciono a ella, valerosa combatiente, su vecino no sabía nada de eso. Cuando vieron el periódico, fueron allí, tenía una heroína allí mismo, y no lo sabían. Ella murió el año pasado, de 87 años. Y así, cosas que hace falta. América quedó muy destruida. Porque la tortura, ella murió en el año 71, con 35 años. Sí, ella se casó después, tuvo una hija. Tuvo una hija. Yo leí algo en una historia de ella. América, que se casó después. Posteriormente a eso, después de la revolución, al principio de la revolución, ella se casó con otro compañero. América se casó con Ramón García, dirigente, bueno, el que ella cuidó cuando se quemó. Y tuvieron estaba embarazada cuando Playa Girón, y estaba muy delicada de salud, y estaba en la clínica del Cotor, del doctor Martorell. Y por ahí llegaron dos tipos cuando Girón, y le dieron 2 balazos, le hicieron un atentado a América. Estaba ahí En el portal. le tiraron y le dieron a sedar en la cara. Y ella se tira y el otro tiro la cogió. Y una operación que duró 6 horas, que perdió un soldadazo. Después, 2 años después, tuvo a una niña que le puso Diana, que vive ahí en 76 y 25, yo la visito de vez en cuando, voy por allá por su casa. Diana García Domito, una muchacha muy buena. No disfrutó de su madre, porque ella murió cuando tenía 9 años, ella estaba muy delicada de salud, quedó muy mal. Y así, ese otro relato, a Macarilla Frank, el segundo frente, el primer frente, y hasta incluso hice un relato de la Academia de la Naval, porque yo fui jefe de la Academia de la Naval y también fui jefe de la Marina. Yo fui jefe de la Marina y Guerra. Cuento también una acción que tuve allá afuera, que cogí mi combate al jefe de los comandos Helio, el jefe de la contrarrevolución náutica, que era un santiaguero del Cayo que está en Santiago, era un náutico tremendo, Tony Cuesta. Y entonces en la contrarrevolución él venía con lancha y ametrallaba los hoteles de Varadero, el Riviera, el Parque Maceo, le tiró al Parque Maceo. Pero una noche se puso a matar, que yo estaba en una torpedera allá afuera, el equipaje con él, y lo cogí. Y perdió la mano en el combate y se quedó ciego porque le incendiamos la lancha y él se quemó los ojos. Yo tuve que, para cogerlo, le dije al comandante de la lancha torpedera que se metiera en el incendio. Y yo con 26 años, sin saber lo que hacía, brinqué para su lancha, para la lancha, a cogerlo a él con mi mano. Lo cogí por aquí, cuando recogí aquí le faltaba el tamaño, había perdido el combate. Lo izamos
En la lancha había 2 muertos y cogimos 2, a él y al otro. Y cuando dimos atrás, y explotó el río. Cosa que uno hace de jovencito, porque ya eso ya no se hace. Uno lo piensa 8 veces. Bueno, Oye, sí. no, que merece un aplauso, ¿verdad?